Hola, buenas tardes a todos. Perdonad un poco el retraso, pero es que Rodrigo ha llegado literalmente hace media hora a Salamanca. Entonces hemos ido un poco... Menos, incluso. Hemos ido un poco a matacaballo. Hemos tenido un mayo bastante intenso. Bueno, en realidad nuestro mayo empezó el 23 de abril. Lo podemos fijar ahí, nuestro mes intenso. Y para nosotros que lo cierre Rodrigo es un honor y un placer, ya que siempre es tanto un crítico como un escritor al que le leemos con atención y al que siempre le tenemos presente a la hora del trabajo en la librería. La intención es hacer un poco como solemos, una presentación que sea más una conversación que yo le dispare continuamente preguntas, porque imagino que a Rodrigo le habrán hecho unas cuantas entrevistas con este libro. Citaré alguna que me ha parecido realmente interesante mientras preparaba un poco la presentación. Y en realidad me gustaría empezar por el final del libro. Porque en los agradecimientos, Rodrigo dice: en la página 115 de mi libro publicado en el año 2019, La parte recordada, y en un contexto donde se critica la proliferación de ficciones sobre vidas y obras de escritores verdaderos, se lee lo siguiente. Y si alguna vez había fantaseado con escribir una novela sobre el padre de Herman Melville, un hermoso perdedor, remontando a pie de lado... Fantaseo del personaje de la novela. Río Hudson para volver junto a su familia y morir junto a ellos entre delirios y con su pequeño hijo viéndolo todo, y tomando nota y pensando en la blancura de la nieve y del hielo que había fulminado el autor de sus días, quien alguna vez lo había definido como retrasado para expresarse y lento para la comprensión, pero aún así con un don para entender a los hombres y a las cosas de una forma sólida y profunda. A mí me gustaría abrir la presentación preguntándote cómo ha sido ese proceso de pasar de una trilogía que te ha llevado 10 años escribir a un libro que parece que lo que busca en cierta manera es concentrar un poco lo que buscabas en esa trilogía. Igual. ¿Hace falta el micrófono o no? Sí, pero luego se hace un poco de ruido detrás. Ah, sí. Entonces, sí. Hola. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio estar aquí en la librería. Y bueno, para responder a tu pregunta, yo me pasé 10 años escribiendo un tríptico, trilogía, mis 3 libros anteriores. El total de ellos son más de 2000 páginas, entonces la verdad que llegué a preguntarme si me quedaba algo por decir ya después de eso, ¿no? Yo todas las... te consta porque acabo de ser testigo de eso, yo toda la semana juego al Euromillón y la primitiva, que es mi plan. Y yo sé si me lo hubiera ganado, Melville no existiría hoy, probablemente, ¿no? No quiere decir que dejaría de escribir, pero llevaría una vida más reposada, ¿no? Y yo hace muchos años había leído en una biografía de Melville esta escena, que es uno de los 3 momentos realmente reales del libro, es esta noche donde el padre de Herman Melville, huyendo de sus acreedores, quiere volver a casa y no puede cruzar el barco, no puede llegar a Albany porque se ha congelado el Hudson mucho antes de lo que acostumbra a congelarse a esa altura del año. Entonces lo cruza caminando. No es una distancia épica, son 500 metros más o menos, creo, pero siempre me había gustado mucho esa escena y además en el último libro de la trilogía, en la parte recordada, me preocupé casi como de patentarlo y se lo adjudico como uno de los proyectos frustrados del personaje de la trilogía, que es un escritor que ha dejado de escribir, ¿no?
Bueno, me acuerdo que cuando leí eso pensé, ay, qué lástima que lo cruzó solo y no con el pequeño Herman Melville, porque eso también hubiera explicado una cantidad de obsesiones posteriores del Melville, el escritor, la blancura, el agua, la tierra firme, el cruce, los cruces, etcétera, etcétera. E inmediatamente se impuso a mi yo lector, mi yo escritor, y dije, hombre, yo puedo hacer que de algún modo lo crucen juntos. Entonces todo el libro va hacia la reescritura de ese momento real, como digo, que eso sucedió. También sucedió que el padre de Herman Melville tuvo una agonía larga, febril y delirante, y que la madre, su esposa y la madre de Herman Melville decidió que el pequeño Herman Melville, que tenía unos 10, 11 años entonces, estuviese a los pies de la cama como custodiando al padre. No hay registros de la naturaleza o la calidad del delirio del padre, de la segunda parte de Melville. Y el tercer episodio estrictamente real que refleja el libro es esta E que se agrega al apellido, que lo agrega la viuda de Melville para así intentar despistar un poco a perseguidores y acreedores, ¿no? Es este juego un poco fantasmagórico que hay en la portada con esa E que se vislumbra. Porque además la portada la diseñó mi hijo de 15 años, con lo cual se cierra el círculo paterno-filial completo. Te voy a preguntar luego por Barthelém, pero hojeando El Padre Muerto, las primeras páginas, me cruzo con una frase que viene a decir que muerto, todavía con nosotros, pero el padre estaba muerto. Ya. No sé, la hubiera usado. El fabular esa custodia de Melville con los delirios del padre, o sea, el hecho de narrar al padre, ¿era para ti una forma de intentar entender luego al hijo? No, no tanto. Ahora quiero decir, a mí, yo me cuidé muy especialmente. Bueno, primero, después venía de estos libros tan voluminosos, entonces me había impuesto a mí mismo una cierta longitud. La idea inicial era que el libro no superara las 100 páginas, lo cual probó ser imposible, ¿no? De inmediato. Luego hice una primera versión de 200 páginas, que fue la que se vendió y se contrató incluso para algunas traducciones. Luego, como hubo una especie de cuello de botella con todos los títulos que no habían salido durante el COVID y todo esto en la editorial, me quedé el libro como 9 meses más y se fueron agregando cositas, ¿no? Pero yo no quería que fuese un libro sobre Melville, ¿no? Quería un libro que fuese sobre el padre de Melville, quien en las biografías de Melville ocupa muy poco espacio, salvo en una biografía muy larga donde se da cuenta de toda la estructura, no tanto la historia del padre de Melville, que no es mucho más que la que se cuenta en el libro, pero sí se cuenta un poco de toda la organización social de estas familias holandesas que habían migrado a Estados Unidos, ¿no? Pero incluso yendo un poco más lejos, yo si tomo un poco de una cierta distancia del libro, Melville y el padre de Melville también hasta me parecen un poco accesorios, ¿no? A mí me interesaba escribir un libro sobre los padres y los hijos y la relación esa tan ambigua donde cuando uno es padre, ¿tú eres padre? No. Cuando uno es padre empieza teniendo como la sensación de que es el autor de su hijo y enseguida casi cuando tu hijo tiene una mínima racionalidad te das cuenta que es tu hijo que empieza a reescribirte a ti, ¿no? Y a corregirte y a editarte y a tacharte y a, si hay suerte, mejorarte, ¿no? Incluso. Pero ese es el tema del libro, es más bien ese, y después hay un tema no secundario, pero que es como una especie de ruido blanco o de subtitulado constante o de melodía que a veces la escuches y a veces no en todos mis libros, que todos mis libros tratan sobre leer y escribir finalmente, ¿no? Te preguntaré más adelante sobre eso, pero me gustaría también, porque creo que uno de los aspectos más interesantes y que precisamente te permite
encajar también esos temas es el aspecto formal del libro, con las notas a pie, los acápites. Me gustaría preguntarte si desde un primer momento ese fue el objetivo, o sea, desde el aspecto formal, construir el libro de esa forma, y luego también preguntarte por algo que me ha gustado en la entrevista que concediste a Nadal Show para Cuadernos Iberoamericanos, que una de las cosas que se destacaban o que tú destacabas como tu figura de escritor era la búsqueda del estilo y la importancia que tiene a ti muchas veces el estilo, o sea, la forma sobre el fondo. Entonces me gustaría que nos hablases un poco qué significa para ti esa búsqueda del estilo o la preeminencia que tiene el estilo y sobre todo cómo la has encajado en la novela. Bueno, el estilo me parece que ya lo tengo, ya soy incluso prisionero de él y ya es muy tarde para cambiar, digamos, ¿no? Que yo decidiera cambiar mi estilo a esta altura sería como decir, empiezo a estudiar odontología, no tendría mucho futuro el tema, ¿no? De todas maneras, yo siempre sostengo que el estilo, la búsqueda del estilo es lo más divertido, pero además el estilo, yo creo que no es algo que una revelación o algo que descubra, sino que es una resultante de una cantidad de fracasos a la hora de intentar hacer cosas que no te salen bien y esas imperfecciones acaban configurando aciertos, ¿no? Cuando se van armando y se van ensamblando, ¿no? Quiero decir, no es que uno se sienta y está diciendo, oh, estilo, ven a mí, no quiero decir, uno tiene que ir hacia el estilo. Hay un escritor que es muy amigo, que a mí me gusta mucho, que es, bueno, para mí es el mejor, probablemente estilista vivo en inglés, ahora es un escritor irlandés que se llama John Banville, se los recomiendo. Bueno, todos son bien, joder. Y una vez le pregunté, que John, ¿qué es más importante, el estilo o la trama? ¿No? Porque esa es como quiero decir, la trama es importante, obviamente, pero yo tiendo a pensar que cada vez hay más narradores y cada vez hay menos escritores, ¿no? Cada vez hay más gente que se limita simplemente a narrar una historia. Hay muy buenos narradores y después hay muchísimos pésimos narradores, ¿no? En mi libro anterior el protagonista siempre se burlaba, dice que la frase que él jamás pondría por escrito en un libro es: giró sobre sus talones, abrió la puerta y salió, ¿no? Yo odio ese tipo de acotaciones en los libros porque me parece que parecen está más cerca del guión, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que haya escritores que no les interese, no les preocupe escribir o encontrar o que los encuentre un estilo personal, ¿no? No entiendo mucho cuál es la gracia, ¿sí? ¿No? Bueno, yo cuando le pregunté esto a Banville, que era más importante si el estilo o la trama, él me dijo, el estilo avanza dando triunfales zancadas, ¿no? Y la trama va por detrás arrastrando sus piececitos, ¿no? Y yo le dije, pero también no estaría mal que el estilo también gire sobre sus talones, ¿no? Y vea a la trama que va caminando ahí atrás y que la tome en sus brazos y la ayude, ¿no? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que tengo un estilo más o menos ya reconocible, ¿no? Pero a mí me parece a mí me da la impresión que cuando abres un libro, en idioma original, obviamente, porque las traducciones también tienden a unificar mucho, y no tienes una menor idea de quién es ese escritor. También es cierto que muchos escritores, las tramas son el estilo, ¿no? Quiero decir, coges por ejemplo una gran narradora como Patricia Highsmith y si lees una página aislada, tal vez no te das cuenta que es Patricia Highsmith, pero si lees los primeros 5, 6, 7, 8 capítulos y ves por dónde va la historia, te vas a dar cuenta por dónde va. Pero, por ejemplo, estábamos hablando recién de James Ellroy. Ellroy, abres una página de Ellroy y te das cuenta a los 2 segundos que es Ellroy, ¿no? Y a mí es lo que más me interesa. Eso también implica que, claro, cuando tienes un estilo muy marcado, inmediatamente hay gente que se queda afuera. Los narradores tienen la ventaja, los narradores puros, de que
son un poco aptos para todo público, ¿no? El estilo, si hay alguien que no le gusta tu estilo, se queda fuera, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente me ha comentado de mi libro el tema de las notas al pie, que se le hacen difíciles las notas al pie, o se le complican, ¿no? A mí me sorprende un poco porque hay gente que básicamente está todo el tiempo con un teléfono leyendo notas al pie, ¿no? Y viendo fotos y viendo abajo. Quiero decir, nada debería haber menos complicado para ese tipo de lectores. Dice, bueno, pero es difícil, no sé, cosas. Y yo también ahí, en ese sentido, a mí me parece... Yo estoy a favor de que haya cierta dificultad en la lectura. Me parece que... O sea, no es fácil leer, ¿no? Quiero decir, de todas las funciones más o menos fisiológicas, quiero decir, es más fácil respirar mientras tengas un ataque cardíaco, es más fácil rascarte, es más fácil mirar el horizonte, ¿no? Pero yo no estoy en desacuerdo en absoluto con que leer cueste un poco, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Una vez Nabokov envió un cuento al New Yorker antes de Lolita, y donde publicaba la revista New Yorker habitualmente. Entonces le llamó su editora en la revista y le dijo, cuando Vladimir, el cuento está muy bien, pero esto le va a costar un poco de trabajo a nuestros lectores, ¿no? Y Nabokov le dijo, a mí no me parece mal que les cueste un poco de trabajo cuando a mí me costó mucho trabajo escribirlo. Ahí tiene que haber me parece que es una relación que corresponde, y además, a título personal, las lecturas que a mí más me sirvieron y las que fueron más enriquecedoras para mí, no solo como lector, sino como escritor, fueron las que me propusieron alguna dificultad inicial. Y a mí me gusta mucho la idea de libros como el Ulises de Joyce, o de En busca del tiempo perdido, o El hombre sin atributos, que son los libros que se suponen, o el Tristram Shandy, ¿no? Los libros que se suponen complicados, o Faulkner. A mí me gusta mucho la idea de que haya libros que tengan de algún modo que domesticar o que crear a un lector especial para ese tipo de libros. Me parece que es un privilegio que te escojan esos libros, y también puedes dejar de leerlos, ¿no? Tampoco es tan grave si no son no hay que sufrir leyendo tampoco. Pero me gusta mucho la idea de libros que imponen una cierta... No, cuando digo autoridad no lo digo desde un punto de vista despótico, pero sí diciendo, bueno, a mí me costó, a ti te va a costar un poquito. Y tampoco verlo o observarlo desde una supuesta altivez intelectual, ¿no? Yo creo que hay que ser también muy honesto con uno mismo, y creo que eso también es importante, reconocer las limitaciones que puedes tener ante un libro, pero sobre todo yo creo que también está la valentía de reconocer las limitaciones y seguir. Que yo creo que muchas veces como lectores nos pasa eso, ¿no? Encontrarnos ante un libro que en un inicio nos apabulla o nos limita, o la propia estructura o la propuesta que nos hace el escritor no nos llama la atención, o no acabamos de entrar, o nos genera rechazo. Pero creo que también es importante replantearse el por qué nos ocurre esto, y creo que si queremos ser mejores lectores, que signifique lo que quiera significar ser un mejor lector, creo que también hay que intentar enfrentar estas limitaciones y no sé si superarlas, pero yo creo que solo el hecho de intentar enfrentarlas es algo positivo. Sí, no, y además tal vez ese libro que ahora no puedes leerlo, lo puedes leer más tarde. Pues hay cosas que para mí, por ejemplo, a mí siempre me impresionó mucho la gente que escucha fútbol por la radio, ¿no? Eso me parece mucho más complejo que Ulises de Joyce. O sea, quiero decir, el grado de trabajo intelectual y de imaginación y de tratar de entender, para mí es increíble, ¿no? O la gente que mira golf por televisión, ¿no? Me parece muchísimo más experimental y vanguardista eso que cualquier cosa de Beckett, ¿no? Y me parece trabajoso. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo ver más de 5 minutos de eso, ¿no? Y así como una cantidad de cosas, ¿no? Leyendo también
justo al principio hay ahí una cápite donde Melville habla de los escritores, pero creo que voy a leerlo para que sepan un poco de lo que estoy hablando. Me vino a la cabeza inmediatamente una viñeta que creo que salió hace un par de años en la prensa francesa, no recuerdo si era, creo que era Le Monde. Vieron una pareja que estaba parada delante de una librería, del hall de una librería, y le comentaba uno a otro que cuántos libros había, pero que la librería estaba vacía. Y su pareja le respondía que era normal, que no había nadie leyendo, que estaban todos escribiendo. Entonces, me gustaría preguntarte también por... Creo que lo voy a leer directamente porque creo que es bastante... Repito que el que lo escribe es Herman Melville, no Rodrigo Fresa, en esto que voy a leer. No estoy tan seguro. Dice, y que, por lo tanto, la escritura no era otra cosa que la excepción confiada a seres que deberían saberse excepcionales antes de empuñar la pluma. Pero algo, mi natural y flotante pesimismo, me hace pensar que en un futuro no demasiado lejano serán los más malos escritores que los buenos lectores. Eso lo escribí soy yo, ¿Eres tú? Bueno. Los buenos lectores serán como ballenas perseguidas hasta su extinción y, por lo tanto, no podrán aparearse y dar luz a buenos escritores. Y la más luminosa de las oscuridades cubrirá un mundo en el que ya casi nadie se preocupará por descubrir por escrito, porque todos estarán demasiado ocupados descubriéndose y describiéndose a sí mismos, también por escrito, con letras no encandiladoras en su talento, sino cegadoras en su estupidez. Soy yo. ¿Eres tú? Sí. ¿Cómo o qué pasos, o tú como escritor, cómo pretendes revertir esta situación? O directamente tú no lo buscas. No, yo no pretendo... Bueno, tengo 58 ya, arriba ya, y tengo problemas mucho más urgentes empiezo a tener. Pero sí siento y lo veo claramente que me parece que la gente... Quiero decir, hay una paradoja, ¿no? Pero nunca se ha leído y se ha escrito más que ahora, pero en un teléfono, ¿no? Y eso es un poco extraño para mí. Pero lo soporto, ¿no? O sea, simplemente no soy parte de eso. No tengo ni redes sociales ni nada que se parezca. Y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? A la dificultad o a la no dificultad, pero sí me da la impresión de que la gente, que cierto tipo de lectores cada vez hay menos, ¿no? Con esto no quiero decir yo, cuando hablan del fin de la literatura o el fin de la yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que se va a seguir leyendo Proust, se va a seguir leyendo Joyce, Kafka, etcétera, etcétera, y que probablemente cada vez sean más porque va a haber cada vez más gente, ¿no? Pero lo que sí me parece que es un problema y que es peligroso y que me parece que ese sí es el gran peligro, es que los bestsellers son cada vez peores. Están cada vez peor escritos, ¿no? A mí me gustan mucho los bestsellers, siempre he leído mucho porque me interesa, además, cuando aparece un libro como un fenómeno, me interesa saber de qué se trata. Con esto quiero decir que leí 50 sombras de Grey y todavía tengo por las noches así como un momento. Está muy mal escrito, ¿no? Realmente, o sea, me sorprende que la gente, quiero decir, si compara 50 sombras de Grey con Harold Robbins, lo que era en su momento, o El Valle de las Muñecas de Jacqueline Susann, son grandes escritores en comparación. Es decir, estaban muy bien hechos y mucho mejor hechos, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? O sea, compara los vampiros de Anne Rice, de Entrevista con el vampiro, fundamentalmente, con los de Crepúsculo. Y vamos a peor, ¿no? Además, ya, bueno, si nos metemos a más allá de cómo están escritos, a mí me gusta mucho la literatura fantástica y de terror, y a mí la idea de que los vampiros vayan al colegio y que además, si lo piensas, porque además es una cosa que el libro, que también lo leí, que el libro no explica nunca, ¿no? Pero quiero decir, están repitiendo de año constantemente, ¿no? Porque no envejecen, ¿no?
o tienen que cambiarse de colegio todos los años, ¿no? No se entiende muy bien eso, ¿no? Y entonces sí me parece que son que cuando yo leo los bestsellers de antes, o de mi juventud, cuando yo ya sabía que quería ser escritor, pero te hablo de Morris West, de Irving Wallace, de La agonía y el éxtasis de Irving Stone, de Robert Ludlum, las novelas de Bourne, ¿no? Leon Uris, ¿no? Eran libros que además te abrían la puerta a que pasaras al siguiente stage, ¿no? Los bestsellers ahora, esto es como el aire acondicionado del tren, 9 horas. Los bestsellers ahora se están retroalimentando constantemente sobre sí mismos, ¿no? Quiero decir, si hay suerte, a mí me da la impresión de que de Juego de Tronos pasas al Señor de los Anillos, pero no es seguro tampoco, ¿no? Y es todo así. Y si te gustó mucho Harry Potter, la gente se engancha al próximo libro a la Harry Potter, ¿no? Pero no pasas de Harry Potter a Hoffman o a literatura fantástica. No, es lo que dices, la sensación es que es un círculo. O sea, yo no sé cuántos lectores de Crepúsculo leyeron Drácula, me parece que no muchos, ¿no? No, yo sobre todo, desde que de una forma mucho más evidente la literatura asociada a los bestsellers entra en una lógica de consumo más que de literaria. No, pero siempre fue consumida y siempre fue consumida. Pero un poco es lo que dices, o sea, la sensación de unos años para acá es que es una literatura completamente circular, de la que es muy complicado salir, porque todo lo que rodea a ese tipo de literatura está enfocado en que el tipo de lector no salga. Hay casos, creo que sí que es posible salir de ahí, de ese tipo de literatura, pero cada vez es más complicado. No, es más complicado y además está cada vez más dirigido. No sé, está la chica del tren, la chica del autobús, la chica del patinete eléctrico, ¿entiendes? Y supongo que siempre habrá sido un poco así, porque yo estoy seguro que cuando Dickens era un bestseller había un montón de pseudo Dickens alrededor, ¿no? Pero Dickens era un bestseller de Dickens, ¿no? Quiero decir, la gente estaba acostumbrada a que los bestsellers también tenían que tener un cierto... Lo más parecido a Dickens que tenemos ahora es Stephen King, que es un gran escritor, y esto, ¿no? Pero no abunda mucho eso, ¿no? También, tampoco sé, en España, si las cifras de Stephen King comparadas con las del bestseller del momento, me da la impresión que deben ser bastante inferiores también, ¿no? O sea, es un long seller, pero... Hombre, yo tengo una muestra muy pequeña, que es la de esta librería, y bueno... complicado. El caso de Melville es muy interesante en ese sentido, porque es alguien que empieza escribiendo libros que se venden bastante, que son como bestsellers y que son como libros de viaje a lugares exóticos con caníbales, etcétera, etcétera. Y un día Melville se cruza con Hawthorne y decide ser algo más de lo que era, y le sale mal en el momento, pero bueno... yo sé que nada importa menos un escritor que la posteridad, ¿no? Esa es la realidad. Pero no es que él fracasó, sino que fracasaron sus contemporáneos a la hora de entenderlo, ¿no? Moby Dick es una novela y los cuentos de Melville, incluso las novelas menos conocidas, es un escritor completamente adelantado a su tiempo y es uno de los fundadores de la idea de la literatura norteamericana y de la gran novela americana, ¿no? El otro día estuvo por aquí Borja Bagunya presentando Los puntos ciegos. Aparece Moby Dick en Los puntos ciegos de una forma paralela a la trama principal, pero en un momento de la conversación Borja habló de la importancia que había tenido Moby Dick, sobre todo, y la importancia que había tenido Melville en lo que tú decías de quizás redefinir un poco lo que era la novela, porque Borja, y tú un poco también lo apuntas, ahí creo recordar que hablas de Moby Dick como
como una especie de libro frankensteiniano, ¿no? Sí, bueno, pues tiene ensayo, tiene... ¿Puedo dejar el micrófono? Sí, ¿no? ¿No? Sí. Tiene ensayo, tiene una cosa enciclopédica, tiene además, es autoficción, ¿no? Con hincapié en ficción, está basado en hechos reales también deformado, y tiene grandes maniobras muy adelantadas a su tiempo desde un punto de vista metaficcional. Yo lo menciono ahí en el libro. Hay un momento en Moby Dick, en un capítulo que se llama La Fuente, que habla del chorro de agua de las... En un momento aparece Melville en el libro, dice, estoy escribiendo esta línea el día tal, a tal hora, bla, 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 y aparece en el libro y luego desaparece, ¿no? Y Moby Dick a mí me gusta compararlo con la blancura también del doble álbum de los Beatles, del álbum blanco, ¿no? Porque los Beatles hacen algo similar ahí que a lo que hizo Melville, ¿no? Cogen todo lo que había antes, lo proyectan hacia el futuro y fundan las cosas que vienen después. En ese sentido, Moby Dick claramente está Shakespeare, está la Biblia, está el Paraíso Perdido de Milton, y todo eso Melville lo centrifuga e inventa una voz, ¿no? Que no existía en la literatura norteamericana y que para mí es una de las partes fundantes, ¿no? La idea de la literatura norteamericana y de la gran novela norteamericana es muy compleja de abarcar. Todos los años sale una nueva gran novela americana. Franzen lo intenta libro tras libro, como una especie de obsesión, ¿no? Que hay. Pero yo, para intentar simplificármelo un poco, me inventé como un cuadro esquemático que son las 4 novelas de lo que surge todo lo que vendrá después, ¿no? Que son Moby Dick, que es la literatura de lo visionario multisimbólico, ¿no? La letra escarlata de Hawthorne, que habla todo este tema de las pasiones reprimidas y el pueblo pequeño y el puritanismo y cómo la sociedad atormenta a algunas personas. La otra es la novela de viaje y con una primera persona muy, muy cómplice, ¿no? Que es Huckleberry Finn de Mark Twain, que ahí sale todo el caso del guardián entre el centeno y todo lo que se te ocurra. Y luego está el retrato de una dama de Henry James, que además es un escritor que se va a Europa y se convierte, va a Inglaterra y de algún modo cierra la puerta a la literatura del siglo XIX y se la abre a Proust y a la literatura del siglo XX, ¿no? Y también yo siempre agrego que también hay una gran paradoja para mí, que si me dices a mí cuál es la indiscutible gran novela americana, a mí me causa gracia porque la escribió un ruso en plena Guerra Fría y en inglés, y es Lolita de Nabokov, ¿no? No hay libro más americano que ese de los que mencioné, ¿no? Sí, la siguiente pregunta iba un poco por ahí, además que como has utilizado la metáfora del álbum blanco de los Beatles y Melville y... Bueno, los Beatles aparecen. Sí, por supuesto. Tienes un montón de huevos de Pascua, unos cuantos huevos de Pascua. ¿Qué huevo de Pascua? Un huevo de Pascua es una expresión easter egg que es, a ver si lo sé explicar. Por ejemplo... como guiño. Sí, claro. Exacto. Entonces me gustaría un poco que nos comentases qué supone para ti estos guiños a la cultura popular que a ti te influye, la música, el cine, la lista de agradecimientos. Ya. Y me gustaría... ¿Buscas siempre en algún modo insertarlo o es un proceso natural que a ti te viene por la propia influencia que tienes de música, cine? No, es un agradecimiento y un reconocimiento, en primer lugar, porque yo no sería el escritor que soy si no fuera con todas estas cuestiones aparentemente extraliterarias, pero que para mí forman parte de un todo. Y están en todos mis libros, ¿no? Están siempre los Beatles y Bob Dylan y Nabokov y Stanley Kubrick, especialmente 2001 Odisea Espacial, los Kings, The Kings, Qué bello es vivir, ¿no?
pero son cosas que también me divierten mucho ponerlas y que además uno siempre es un poco un lector de sí mismo también, es el primer lector. Si no estuviesen, yo sentiría que no es un libro mío, ¿no? Y hay como una especie ahí cuando hablábamos lo del estilo antes, una obligación, ¿no? Son cosas y menciones y radiaciones que a mí me convirtieron en la persona que soy como escritor y como lector también, y son parte inseparable. No me parece tan novedoso finalmente, me parece que también hay muchos escritores que a mí me gusta muchísimo que lo hacen, ¿no? Enrique Villamatas, por ejemplo, Roberto Bolaño. Pero también, quiero decir, yo no me considero, yo nací en Buenos Aires, en Argentina, pero no me considero un escritor que va envuelto en la bandera, ¿no? Si bien mi primer libro era mi historia argentina, pero es por todas las razones incorrectas, ¿no? Pero sí me parece y lo más parecido a las tablas de la ley que puede llegar a tener un escritor argentino, que más allá de los diferentes estilos, hay como unas constantes que nos hermanan a todos, ¿no? Bueno, primero hay un dato muy curioso que por ejemplo, nadie de mi generación en Argentina, ni de la anterior, y creo que la que viene después, nadie quiere escribir la gran novela argentina. No existe esa especie de ambición. Todas las grandes novelas argentinas son raras, ¿no? Rayuela, Adam, Buenos Aires, Soledades y Tumbas, Respiración Artificial. La primera, que es el Facundo de Sarmiento, no se sabe muy bien qué es, ¿no? Un libro un poco como Moby Dick también, ¿no? Hay otra cosa curiosa que es la literatura rioplatense, incluyendo la de Uruguay también. Es la única en español seguro, pero yo estoy casi seguro que es la única en todos los idiomas del planeta y posiblemente en la galaxia entera, que es la única en la cual todos sus grandes escritores totémicos y próceres, ¿no? Los importantes, todos abordaron el género fantástico o el cuento extraño o la ciencia ficción, ¿no? Quiero decir, no hay un problema ahí de pudor con el género, ¿no? Por ejemplo, aquí Mariana Enríquez, ¿no? Que es muy amiga, está considerada una escritora de terror. En Argentina nadie dice que es una escritora de terror, es una escritora argentina que le gustan las sectas, las deidades, etcétera, etcétera, como le gustaban a Borges también, etcétera, etcétera, ¿no? Quien además decía que la novela era un género muy inferior, ¿no? Pero Borges tiene un ensayo, volviendo a lo que te decía antes, que se llama El escritor argentino y la tradición, donde por el final, y voy a parafrasear porque no me sé la cita de memoria, dice una cosa que a mí me gusta mucho y que me parece que es muy cierta y de la cual todos somos muy libres prisioneros, ¿no? Que dice algo así como: puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero, ¿no? Y me parece que es un poco eso, ¿no? Cuando yo me pongo a escribir una novela donde está Melville o otra de las familias de Kensington, donde está el autor de Peter Pan, probablemente esté siendo más argentino que nunca, ¿no? Pero también te da una enorme tranquilidad poder moverte en ese sentido sin ataduras, ¿no? Me sorprende mucho la literatura española en general. Bueno, ahora en los últimos tiempos, llevo más de 20 años viviendo en España, pero ha cambiado un poco. Pero esa especie de compromiso casi absoluto con el realismo, ¿no? Que tienen, ¿no? Cuando tienen al Quijote como gran novela, que es una novela que es como Moby Dick también, ¿no? Que está absolutamente todo lo que había sido y todo lo que va a venir después, y es metaficcional y tiene su propia segunda parte, y aparece la segunda parte está escrita por un escritor inventado, está todo lo que puede llegar a haber ahí, y tiene mucho humor también, ¿no? Además, y aquí hay como una especie de idea de que la literatura tiene que ser testigo
de su tiempo o de un determinado... ¿Por qué crees que puede ser eso? Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. Tal vez tenga que ver con 40 años de dictadura, ¿no? Es lo que te iba a comentar. Pues, que haya una especie de necesidad de entender cómo, creo que fue el único, ¿no? Es el único dictador europeo que murió en el poder y en su cama, ¿no? Entonces, tal vez se escriben muchas novelas realistas sobre todo ese periodo y la transición, porque el género fantástico está instalado en la realidad, ¿no? Con un dictador que ya lo había querido García Márquez para el realismo mágico, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Que haya estado en el poder 40 años atravesando una guerra mundial, una cantidad de conflictos, y que ellos eso se hayan tenido, ¿no? Y también está esa idea de la novela larga y el novelón histórico, ¿no? Y tal vez, vuelvo a lo anterior, tal vez en Argentina el cuento es algo más frecuente, porque claro, la Argentina está empezando y terminando constantemente, ¿no? Y nunca están fijos ni siquiera los personajes históricos. No, Franco es uno, pero Maradona hubo 4 Maradonas diferentes, y Che Guevara hay 3, y Perón hay 3, y como que se está reescribiendo y corrigiendo y terminando y volviendo a empezar, ¿no? Sí, y eso evidentemente afecta tanto a la realidad como a la forma de intentar plasmarla o incluso a la propia escritura. Yo creo que tienes reflexiones muy interesantes sobre representación de realidad y escritura en el libro. Yo por mi parte ya he preguntado y hablado con Rodrigo todo lo que tenía pensado. Puedo seguir hablando con él, no tengo ningún problema, pero si tenéis alguna pregunta o algo... Vamos a hablar de otra cosa también. No sé si queréis... Los números que juega el Euromillón. No, siempre le digo a que la máquina lo salga. Eso también es influencia de 2001, dice Alex. Está en eso. Confío más en HAL 9000 que en mi yo astronauta. ¿Y has ganado algo? No, buena pregunta, muy buena pregunta. No, primero cuando dijiste has ganado algo pensé que ganaba la totalidad de mi vida. Y la máquina te había premiado. Me pasó una cosa una vez que gané 350 euros y salí súper contento, pero también me acordé mucho de esta escena de Hannah y sus hermanas de Woody Allen cuando sale del médico y le dicen que no tiene nada y enseguida dice, pero entonces puedo tener muchas cosas. Entonces inmediatamente pensé que, está bien, me había ganado 350 euros, pero había desaprovechado. Esa era la vez que iba a ganar el Euromillón. Poco, ¿no? Digamos. No era algo. A mí me dan una devolución y yo ya me siento afortunado. Devoluciones tengo un poquito. ¿Hacienda te refieres? No, la de la de Hacienda. Sí, no. Sí, no, bueno, muchas veces gané 4 euros. O sea, muchas veces gané como para, yo creo que es a propósito, sí, es para que lo gastes. Claro, sí, eso me refería con la devolución. Y después, bueno, cuando hay un tema ahí que es muy complicado, que es cuando se dan estos pozos gigantescos de 230 millones, siempre sale en Inglaterra. Que además se supone que salió de la Unión Europea, ¿no? O sea, que no debería seguir ganando el euro millón, ¿no? Tendría que... Pero bueno. Enhorabuena por los 350 euros. Leí tu libro, Melville, al lado de un libro de un autor, yo creo que es francés, que se llama Yannick Hanel o algo así, que se titula Que no te quiten la corona, donde el protagonista es una especie de guionista que ha escrito se dedica a estar en su casa viendo películas, momentos culminantes de las películas que a él le producen un rapto emocional y estético, que son El Cazador y... Cazadores de Deer Hunter, ¿no? Sí, el corazón de las tinieblas, Apocalipsis Now. Y entonces... Apocalipsis Now es otra influencia que está también. Tiene ahí, se va a ver es un guión tan estrafalario y tan gigantesco y tan desproporcionado que solo lo puede dirigir Cimino, Michael Cimino. Entonces va a ver a Cimino en Nueva York y juntos se van a una especie de
paralela que hay enfrente de la isla de Ellis, y entonces Chibnall cuenta la historia de cómo Melville acabó trabajando en la oficina de la aduana de la inmigración, ¿no? Y me parecía como muy potente esa idea, ¿no? De un hombre que ha sido como el gran renovador, si quieres, o un gran vanguardista de las letras norteamericanas, que acabara de una manera tan olvidada y tan paradójica, ¿no? Porque estaba como buscando una especie de absoluto o algo así, y acabó ahí haciendo un trabajo burocrático muy restrictivo. No, y además muy, muy maltratado porque era honesto. Parece que la aduana era un foco como de corrupción y que incluso incomodaba mucho a sus compañeros de trabajo porque era muy, muy preciso, ¿no? Sí hay como una especie ahí de voluntad de tacharse, ¿no? De desaparecer. Pero también está en el libro, ¿no? Cuando sacó una novela que a mí me interesa muchísimo, se llama Pierre o las ambigüedades, que es un libro con el que Melville intenta, según él, escribir una especie de romance gótico para volver a ser bestseller, y que es demencial, es una locura. Las reseñas ya no dicen que el libro es malo, piden su internación en un manicomio, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y luego escribo este poema larguísimo, ¿no? De Maclarell, ¿no? Es el poema más largo de la literatura norteamericana. Extrañísimo también. Bueno, yo digo extrañísimo, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero es muy rara la idea de qué le pasó o qué le pasa a este hombre para haber mutado de ese modo. De hecho, bueno, mi novela un poco intenta pensar qué puede haber pasado, ¿no? Qué puede haber sido lo que sucedió, ¿no? Pero sí es un caso realmente muy, muy extraño, ¿no? Muy extraño. Hay un momento en que le escribe una carta a Hawthorne y le dice que no puede seguir escribiendo porque no tiene tiempo. Literalmente, o sea, le dice: tengo muchísimo trabajo, no puedo... Que eso también es curioso porque yo he llegado a esa carta no por el libro, por tu libro, sino porque estaba leyendo de forma paralela un librito que acaba de sacar Las afueras de Tilly Olsen sobre la escritura, y Tilly Olsen precisamente hacía referencia a Hawthorne y a Melville, y hacía referencia precisamente a eso, de que él le llegó a decir a Hawthorne: no tengo tiempo, no puedo seguir escribiendo, todo mi tiempo lo ocupa el trabajo en la aduana. Sí. Y después está, bueno, el mito de esta novela, hay una novela perdida, ¿no? Se supone que se llama La Isla de la Cruz. Pero sí, de todas maneras, yo venía leyendo ahora en el tren, un autor que me gusta mucho, se llama Geoff Dyer, que es como una especie de ensayista. El de jazz, muy bueno. Sí. Bueno, ahora estaba leyendo el último libro que se llama Los últimos días de Roger Federer y otros finales, ¿no? Supongo que saldrá en español. Que no habla de los últimos días de Roger Federer, porque se murió, porque está vivo, ¿no? Pero todo el libro trata sobre la idea del fin de diferentes carreras, ¿no? O de los últimos momentos de gran esplendor artístico o de eclipse, ¿no? Entonces habla de las pinturas de Turner, habla de Bob Dylan, habla de Hemingway, o sea, es como un análisis de finales, y habla sobre su propia experiencia cuando ve ya en el horizonte que el crepúsculo se va acercando, ¿no? Lo menciona Melville también, ¿no? Como caso de final, ¿no? Y también, bueno, está el libro de Enrique, ¿no? El de Bartleby y compañía, ¿no? La idea de los escritores que dejan de escribir de golpe, ¿no? Que es una tentación siempre, ¿no? Un poco. En el libro este de Geoff Dyer dice que hay que tener mucha disciplina para dos cosas: para seguir y para dejarlo, ¿no? Que ser muy disciplinados en ambos sentidos, y que dejarlo no es tan fácil, no es tan complicado como seguir, ¿no? Muchas veces es mucho más fácil seguir, incluso por una especie de inercia que te dejas llevar, ¿no? Pero dejar de escribir, yo pienso también, ¿no? Pero sí, a diferencia de otras profesiones, si no te asalta una enfermedad degenerativa, toco madera, puedes escribir hasta el último día de tu vida, y hay casos primero de escritores muy, muy, muy tardíos, geniales, como Lampedusa con el Atopacio,
Pardo, etcétera, etcétera, o de escritores que hasta el final escribieron grandes libros, ¿no? Como Philip Roth o Bellow, que si puede pasar eso, ¿no? Si bien en algún lado yo leí que habían metido en una especie de superordenador todas las obras conocidas de los grandes escritores, las edades en las que habían sido escritas, y el ordenador dijo que el pico de un escritor se alcanzaba, creo que era a los 44 años, 8 meses, 3 semanas y 27, o sea que yo ya estoy en decadencia, ¿no? Voy camino bajo, ¿no? Pero también hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntan cómo considero este libro en relación a los 3 anteriores o a mis libros, y yo digo que para mí este es el libro más inmejorable que he escrito, no en el sentido de perfecto o que sea el mejor, pero es el que más se parece a la idea que yo tenía Cuando empezaste. cuando empecé a escribirlo, ¿no? Que generalmente eso cambia muchísimo, siempre muchas veces para mejor, ¿no? No es que es pura frustración, ¿no? Pero es muy raro cuando empiezas a escribir un libro lo tienes dentro de tu cabeza más o menos, pero es una especie de magma informe, ¿no? Y este libro, yo, por lo que recuerdo, digamos, cuando tenía la aspiración de lo que más me gustaría que fuese, se acerca bastante a eso, por lo menos, ¿no? En ese proceso de escritura, cuando indagabas tanto en la vida de un autor, de sus personajes, su biografía, ¿no hay una parte de ti, de tu escritor, que se fusiona con ese otro? Sí, claro. Que se va robando. Claro, pero bueno, pero eso es como una especie de bueno, una cadena. De todas maneras, yo en este libro traté, por ejemplo, cuando yo escribí un libro sobre James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, leí muchísimo más. Aquí no quise leer tanto porque me interesaba, vuelvo a decir, más las emociones quiero decir, el libro podría haber tenido 900 páginas y ser como un Mason y Dixon, sobre todo incluso la parte central, que es como un delirio alucinatorio completamente inventado, incluso con vampiros y cosas por el estilo. Pero yo no quería que en ningún momento eso avasallara al resto de la historia. Y después hay una cantidad de sorpresas. Bueno, no quiero contar demasiado el libro, pero bueno, hay una parte central del libro que es una especie de transcripción del delirio febril y alucinatorio de Alan Melville muriendo, y que recuerda toda una especie de episodio en Venecia. El Gran Tour. Sí, con una especie de personaje que es un poco un vampiro y que se intuye que viene de Argentina, no se lo dice de una manera muy clara. Y entonces cuando me lo puse a escribir yo, dije, bueno, necesito un nombre muy argentino, ¿no? Entonces me ocurrió Nicolás Cueva y dije, es como perfecto, ¿no? Realmente. Escribí el libro entero, etcétera, etcétera. Cuando terminé el libro ya estaba en pruebas incluso, me di cuenta que Nicolás Cueva en inglés era Nick Cave. Entonces surgió un problema añadido a eso, porque yo soy mucho más de Bob Dylan que Nick Cave, pero claro, Roberto Dylanini no hubiera quedado argentino, pero no. Pero el problema es que bueno, yo soy muy amigo, nos conocemos hace décadas, de Mariana Enríquez, y Nick Cave es de Mariana. No te puedes meter. Entonces le escribí, digo, mira, Mariana, el libro está en pruebas ya y pasó esto, y yo sé que Nick Cave es tuyo. Y bueno, me dio permiso, ¿no? Finalmente está reconocido en las notas de agradecimiento, que a mucha gente le irritan las notas de agradecimiento. No sé, a mucha gente no le... Hay un amigo mío que dice que mi último libro tiene que ser todas las notas de agradecimiento con una última nota de agradecimiento. Es una buena idea, ¿no? Está bien. Pero a mí me gusta un poco fijar un poco la versión de ese momento, que tampoco tiene por qué ser 100% real, pero me parece que... Y además también hay una especie de vocación mía evangélica, que es también la que yo practico cuando escribo reseñas, que es que mi libro, a mí mucha gente me ha dicho que ha leído a Chiver por mí, y para mí es genial eso, ¿no? O sea que... Los elitismos. Sí, una buena nueva, ¿no? El evangelio, ¿no? O sea, por eso también cuando hago reseñas rara vez hago una reseña negativa, salvo que sea un autor que me gusta muchísimo y que de repente hay un libro que me parece malo. Pero nunca me cargaría una novela o una primera novela ni nada,
Si bien ahora todas las primeras novelas españolas son todas obras maestras. Eso parece, parece. ¿no? Es una cosa un poco, a mí me inquieta un poco, pero bueno, ya pasará. Seguramente tu labor de crítico ha hecho también que aparezcas en los agradecimientos de otros muchos libros, o por lo menos en los, que por lo menos, No sé. quiero decir, sabemos de escritores para los que eres una figura importante. Bueno, en el de Mariana Enríquez estoy, es verdad. En Pero fue antes, ahora en el próximo no veo ya después de esto. el de los cementerios de acá. No, en nuestra parte. Bueno, sí, la expresión de deseo. Borneo. Pues no, pero sí, en el descubrimiento sobre todo de autores postmodernos norteamericanos. Creo que todos hemos agradecido mucho siempre y lo hemos expresado mucho. Esa labor de divulgación de esa literatura que ha tenido en España, bueno, una presencia más bien tardía y regular también en cuanto a traducciones y en cuanto a su carrera editorial, digamos. Entonces, bueno, cada vez hay más escritores que se ven influidos por ese tipo de escritura y secundariamente quizá por la divulgación que tú has hecho de ella, por ese clima que se ha ido creando en el que tú has sido parte importante. Me alegro. Pero vuelvo, pero quiero decir, detrás de eso está nada más que el reconocimiento a esas personas y el agradecimiento y el ser honesto, ¿no? Yo siempre hay una frase de Truffaut, el director de cine, que siempre digo que si yo tuviera un escudo de armas sería la que pondría siempre, que hay una frase de Truffaut que a mí me encanta, que dice, hablemos solamente de las cosas que nos gustan, ¿no? Me parece que está bien eso, ¿no? Sobre todo son muchas. También cada tanto, ¿no? Pero muchas veces a partir de las cosas que te gustan se hace perfectamente claro lo que no te gusta sin tener ni siquiera que decirlo, ¿no? Es una forma más elegante, me parece, ¿no? Y además también, quiero decir, hay muchas cosas que no me gustan, pero que están bien hechas, ¿no? O sea, simplemente no es lo que me interesa, ¿no? Pero me pasará con mis cosas a millones de personas, ¿no? Sí, hola. Te quería preguntar qué opinabas acerca de los diarios de escritor. Estaba pensando mucho en Piglia, ahora mientras te escuchaba, y sobre lo que dijiste hace un rato sobre eso de que hay que tener mucho coraje para poder dejarlo, tanto como para continuar. Pensaba en un ensayo muy breve que me parece que el autor es Iles Humais, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es Artista sin obra. Un ensayo muy breve que habla sobre personas que nunca escribieron, que tenían un inmenso potencial y que en el fondo tuvieron el coraje de no hacer una obra y de alguna forma de no dejar testimonio de lo que hacían. ¿Pero y cómo son conocidos? Por biógrafos o por amigos, por gente que los rodeaba. Y de hecho este ensayo breve da muchos ejemplos, de mayoría franceses, pero que son de personas que nunca escribieron o que nunca publicaron. Pero en el fondo mi pregunta es, ¿qué opinas de esto de maneras de dejar huella, ¿no es cierto?, a través de una obra o a través de un diario de escritor? Porque al leerte, particularmente en la parte inventada, que es la primera parte, la que leí hasta ahora, hay mucha información en ese libro. Y en general cuando se te lee, hay mucha información que son más o menos algunas de las citas que ahora mismo vas mencionando. Y quiero decir eso, ¿no? Bueno, yo tengo mucha información, pero además la reconozco. Hay muchos escritores que prefieren barrer bajo la alfombra, ¿no? En el sentido, vuelvo un poco al anterior. Los diarios de escritores, para mí, bueno, uno de los libros fundamentales para mí son los diarios de John Cheever. A mí me parece uno de los grandes libros. No me importa que sean diarios, ¿no? Los diarios de Virginia Woolf no me importa que sean diarios tampoco, ¿no? También lo mismo los volúmenes de cartas, que es parte, muchos en los libros de Piglia, lo que mencionabas, ¿no? Es parte muy importante de la obra, y además Piglia sobre el final hace todo ese ejercicio de transformación muy creativo y muy astuto también, ¿no? Porque se lo adjudica todo a su personaje, a su alter ego, ¿no? El tema de los escritores que supuestamente eran muy buenos y no llegaron a escribir, no lo tengo muy claro. Es decir, no sabría muy bien qué decirte, porque no escribieron o no publicaron, y los amigos leyeron los libros. Son las dos cosas. Pero si no escribieron, ¿cómo se Bueno, el ensayo habla sobre personalidades que tenían gran potencial, simplemente. O sea, eran personas que
que todo su círculo, digamos, deseaba o esperaba. Bueno, pero el tipo es el alma de la fiesta, digamos. Bueno, un poco así, un poco así. No, escribiendo, no, qué sé yo. Hay muchas personas que también son socialmente, quiero decir, que fue el problema que está en los diarios, hablando de diarios, ¿no? Los diarios de Gide con Proust, ¿no? Cuando Proust envía el manuscrito de En busca del tiempo perdido, el primer volumen. Entonces, esta es una historia genial, a Gallimard, donde Gide era el editor, lo envuelve el manuscrito con un lazo de seda y con un nudo complicadísimo que él solo sabe cómo es, ¿no? Y entonces Gide ve el manuscrito y el tarado de Proust, que tenía una fama como de mariposa social y de frívolo, ridículo. Nadie daba 2 pesos por él porque además había publicado unos artículos sueltos, etcétera, etcétera. Entonces lo devuelve y dice que no le interesó, pero claro, Proust ve que el nudo está intacto y que es el nudo que solo sabe hacer él, entonces se da cuenta de que Ni siquiera ni lo leyó, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues Proust paga la primera edición en un editorial, Gide lee finalmente el libro y se vuelve loco. O sea, nadie apostaba. Y en los diarios de Gide, si lo ves, está a lo largo de todos los años posteriores, en el día que Gide devolvió el manuscrito de Proust a Proust sin leerlo, está la anotación, siempre está, cuenta el día, etcétera, etcétera, siempre como una postdata le dice: se cumple un año más del mayor error que cometí en mi vida. Sí, pero una especie de... Entonces, después, por supuesto, Gide quiere que Gallimard publique el resto de los volúmenes, recupera este volumen y compra todos los posteriores, y le envía una carta a Proust que está en todos los volúmenes de correspondencia, como de rodillas, diciendo: perdón, soy su esclavo, bla, 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 bla. Y la respuesta de Proust es genial porque es muy, muy generosa, pero de una maldad terrible, que dice: no, pero veámoslo así, Andrés, dice, este malentendido, dice, que tuvimos, ha servido para que yo reciba una carta tan hermosa como la suya, que de otro modo no hubiera existido, que hubiera aceptado el libro. Entonces, la verdad que me alegro mucho lo sucedido, porque es una obra maestra, y entonces analiza la carta y el estilo y todo, y está como clavándole este momento donde me dice, ¿no? Qué sé yo. Pero no, es un caso inverso, ¿no? Pero yo, el caso yo he conocido mucha gente, ¿no? Y que también es como una variación de la típica persona que cuando estabas en una fiesta se entera que tú eres escritor y se te acerca y te dice: mi vida sería una novela, no sé qué cosa, la verdad. El problema es que de un tiempo a esta parte la escriben también. O sea, antes querían que la escribieses tú, ¿no? Y ahora con la autoficción y todo eso, digamos, es como está abierta de barra libre, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Perdón. Hagan una pregunta más porque no quiero cerrar con esta reflexión sobre una pregunta más. Algo. No sé qué preguntarte. Pregunta algo. Voy a leer. Algo epifánico. Voy a leer. Que arranque lágrimas. No, tenía aquí una cita por leer que me gustó mucho. Me parece bien. Aquí no. Es el momento en el que un poco para mí, en esta media página, creo que concentra muy bien lo que pretendía mostrar Rodrigo en este libro. Porque cuando se escribe sobre todo libro, en realidad son 2 libros los que se escriben. Aquel que leerán las personas y que se presume correcto, y aquel otro, quizá mucho menos prolijo, pero infinitamente mejor y tanto más revelador de las más auténticas intenciones de quien lo firma. Es el libro escrito primero en sangre, fluyendo del corazón al cerebro. El libro que se quería y se pensaba escribir tan diferente al que se escribió, y que jamás llegará a ser impreso en tinta brotando de las ventosas de octópodos
que se succionan en aliento hasta la más desalentadora asfixia por la falta del aire de la inspiración. Como en otros lugares, la experiencia es la única guía aquí, pero como la experiencia de un hombre no puede ser extensiva a la de los demás, sería absurdo basarse en ella. Aunque todo este mundo es absurdo, con muchas personas absurdas en él. Este hombre mortal, que tiene más gozo que tristeza en él, este hombre mortal cuya vida cuenta esta biografía, no puede ser verdadero. Con los libros, con un libro como tú, sucede lo mismo. Maldito seas y maldito sea ese yo a quien tú cuentas y cuya vida navegas y naufragas. Muchas gracias. ¿Por qué tenías alguno para firmar? Si quieres bajar al baño. No tienes boli, ¿verdad, Rodrigo? No, por supuesto que no. Eso es lo que me